Muy antagónico con su par Lula da Silva, en la cumbre del Mercosur, deja la presidencia pro tempore Brasil, se la pasa a Paraguay, que es aliado en un comunicado que hicieron con Milei que no fue acompañado por el resto, ¿no? Bueno, en primer lugar yo les diría que Javier Milei se ha puesto el traje de jefe del centro derecha latinoamericano al sur del Río Bravo, digamos, correcto. Lo que hace rato esperaban Trump y Marco Rubio. Sí. El presidente es un hombre que fundamentalmente, todos lo sabemos, todos lo decimos, su centro es la economía, pero le están pidiendo que asuma un rol de liderazgo y ese rol lo tiene por carisma y por ser el presidente del país más importante que está en el centro derecha del continente. Y ese comunicado que hicieron con el presidente Peña de Paraguay no fue acompañado por Lula y por Orsi, ¿no? de Uruguay. Claro, Lula y Orsi quedaron aislados porque atrás después firmaron otros presidentes latinoamericanos como Mulino de Panamá, etc. Sí. Uno ya ve un nuevo continente con colores y con liderazgo. Ajá. Ahora, esta es una tarea difícil para el presidente argentino porque tiene que ponerse el traje de líder continental. Es un traje que implica recorrer porque el año que viene en América se definen los dos países que más le interesan a Estados Unidos. Colombia en el primer cuatrimestre del año y Brasil en el último trimestre del año. Y ahí lo que implica este rol de Milei es comparar su gobierno con el de los demás. Por eso, además, Trump y Marco Rubio siempre le están diciendo al secretario del Tesoro, que lo toma muy bien, hay que ayudar a Milei. Vienen 2 años de ayuda a Milei. Recién yo lo escuchaba al análisis que hacía el economista de ustedes, que planteaba el tema del riesgo país. Sí. Bien, el riesgo país se va a ver muy beneficiado por la acción parlamentaria que viene. Vamos a tener claramente presupuesto nacional después de 3 años, porque tampoco consiguió presupuesto el trío Melodías que gobernaba con Cristina, con Alberto y con Massa. Los 2 primeros años trabado el presupuesto de Milei. Milei va a tener presupuesto. Va a tener dictamen en la ley laboral. Va a tener también la otra ley esta de coso fiscal, que no me acuerdo cómo... Inocencia fiscal. Inocencia fiscal, que sí. Siempre el lo presupuesto escucho, sale, ¿no? Esta semana sale el presupuesto. Sí, sale el presupuesto, va a salir inocencia fiscal en extraordinaria y va a salir la ley laboral. Pero en febrero. En febrero. El 10 de febrero se va a votar en el Senado, luego irá a diputado. En diputado es mucho más fácil, porque, digamos, lo que está armando Patricia Bullrich en el Senado es mucho más complejo porque parte de un número más bajo. Claro. Sí. Tiene 20 senadores, bueno, tenía 6, ¿no? Sí. Tiene 20, ya tiene 42 convencidos para firmar esta ley laboral. Obviamente no para firmar cualquier cosa, son aliados, no son parte del gobierno. En la Cámara de Diputados, en cambio, llegar al quórum le va a resultar más fácil a Martín Menem porque el número de diputados que consiguieron Adorni y el ministro del Interior en la negociación con los gobernadores le da quórum propio seguramente en estos temas. Así que Milei va a tener las leyes, va a bajar el riesgo país. Yo lo dije acá hace rato con ustedes, sí. A partir de abril va a haber un riesgo país de abajo de 400 puntos básicos. Y esto va a cambiar totalmente el rol del crédito de la Argentina en el mundo, pero además el rol de los ciudadanos argentinos al tomar crédito, porque cuando vos tomás crédito bajo, también los bancos prestan en un crédito mucho más bajo que el actual. Se abre más el crédito. Ahora, respecto a lo que pasó este fin de semana en Foz de Iguazú, obviamente se divide también la situación de los países y de sus mandatarios alrededor de la situación de Venezuela. Claro. Lula da Silva habla, ¿no?, en un determinado momento, y cuando da su discurso pone la situación y la cuestión Malvinas, ¿no? En un punto determinado. Es la excusa que la izquierda siempre usa. Porque él dice que Lula da Silva advierte sobre los riesgos de una invasión de Estados Unidos a Venezuela. Sí, pero mirá qué interesante. Y dice que 4 décadas después de la guerra de Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional. ¿Es comparable una cosa con la otra? Mirá qué interesante esto. Habla de potencia extrarregional, que efectivamente Gran Bretaña, quien usurpa Malvinas, es una potencia extrarregional. Pero Estados Unidos es una potencia extrarregional, no. Las compara también a las potencias, ¿eh? Y en realidad la potencia extrarregional que amenaza a América es China, la jefa de Lula. Es interesante ese planteo, pero te digo que mucho más interesante fue la firmeza con que Milei contestó lo de Lula y no se dejó entrampar en el tema Malvinas. Todos acá estamos claros, el presidente primero que nadie, que las Malvinas son argentinas. Pero no hay que entrar
en estas provocaciones de la izquierda, que en realidad importan nada a Malvinas, pero siempre la usan para tratar de armarnos un lío en la cabeza. ¿Vos decís que Lula de algún modo le hizo un guiño a Maduro con no firmando el documento, digamos, que firmaron todos los países, excepto Uruguay, sobre el tema de la dictadura, ¿no? La consolidación de lo que se llama un narcoterrorismo en ese país? Pero Lula es Maduro. Ahora tomó distancia porque Maduro está a punto de ser avasallado. Hoy cayó, esto es una noticia de hace unas horas, cayó el tercer buque tanque petrolero. Sí. Hasta ayer habían caído 2. Entonces, yo les quiero contar algo a todos, porque esto no se sabe. El 95% de los ingresos de Venezuela es por la exportación de petróleo. De lo blanco, obviamente, están los ingresos negros de las drogas, los ingresos negros de la minería ilegal. También hay ingresos negros por el petróleo que se vende por izquierda con los buques piratas, pero 95% del ingreso de Venezuela lo está estrangulando a Venezuela con esta decisión que se funda, estos 29 petroleros que dice que va a capturar, en que en realidad son petroleros sin bandera. Cuando vos te dicen son de tal bandera, mentira. El que agarraron el otro día no era de bandera de Guyana porque no estaba inscripto en Guyana. Sí era el segundo de bandera panameña o de una empresa china. El tercero que acabas de agarrar hoy también es pirata. Vuelvo al Congreso y vuelvo al presupuesto, que tuvo un ida y vuelta con el famoso artículo 11, ¿no? Universitario, discapacidad, eso. ¿Es cierto que el gobierno hizo correr la idea de que no le gustaba porque afectaba el equilibrio fiscal y que ahora dice avancemos porque si no, no tenemos presupuesto? Yo no creo que haya hecho correr nada, es lo que piensa el gobierno. Lo que pasa es que les decía a los televidentes que Milei tiene su fuerza propia y aliados. Correcto. Y los aliados no votan todo lo que vos querés. Entonces lo que ha hecho el presidente es un acto de conducción y realismo político. Saquen primero el presupuesto, que lo necesitan los argentinos, no solamente yo, porque el presupuesto es en qué vamos a gastar la plata el año que viene, efectivamente. Y vamos a ver qué hacemos, haremos un corrimiento de partida. Sobre lo que pasó antes, porque lo que reclamaban, ¿no?, los diputados, incluso aliados, es el famoso artículo 75, nos lo metieron 2 días antes y ahí empieza la famosa discusión. ¿Qué opinas de esa estrategia que al final terminó saliendo mal, ¿no? Porque se volteó todo el capítulo. En el mundo que hoy vivimos, cosas que se hacían hace 20 años, se hacían estas cosas hace 20 años. Sí, obvio. Hoy es muy difícil porque todos estamos online. A vos te meten cualquier cosa y la ves en tu computadora, salvo que estés muy distraído. Si hay algo que no está nunca distraído es el kirchnerismo. El kirchnerismo el otro día pasó la vergüenza del siglo con la paliza que le dio Patricia Bullrich a Mayán, que fue de macho cabrío, le pusieron el número y dijeron, no, acá se vota porque tenemos mayoría. Hace mucho tiempo que el kirchnerismo no escuchaba que le decían, se vota porque tenemos mayoría nosotros, no ustedes. ¿Pero qué opinas de esto de esta estrategia, digamos, de Bueno, las estrategias son las que toma el gobierno. Yo lo que digo, no conozco el detalle de la génesis. Lo que está muy clara es que la resolución del presidente es vamos para donde ahora tenemos de ser que pragmático, ir. digamos. Vamos a donde tenemos que ir. Necesitamos el presupuesto, del otro después veremos. Hay muchos mecanismos para ver, entre ellos cambio de partidas. Ahora, vamos a ver, lo que no va a dejar nunca Milei es que haya déficit fiscal. ¿Por qué? Claro. Porque el superávit fiscal es la clave, el ancla de su plan económico. Del programa de gobierno. Ahora, Ritondo dijo que va a ir a la justicia por los 3 auditores que se votaron a las 3 de la mañana en un presunto acuerdo entre el gobierno y el kirchnerismo. ¿Qué pensás? Bueno, debe resolver a la justicia. Hay que acostumbrarse a que el sistema democrático es esto. Durante muchos años nos acostumbramos a que en la época del kirchnerismo el Congreso era una escribanía y en consecuencia no había posibilidad de discutir nada. Ahora hay cosas que no se acuerdan, tenés el mecanismo de ir a la justicia a discutirlo. Lo que está muy claro es que el presidente va a tener las leyes que le permitan bajar el riesgo país. Y esto es importante explicárselo a la gente, porque el año que viene un riesgo país de 400 puntos básicos, como el que estoy sosteniendo que va a ocurrir a partir de que empiece el otoño del año que viene, le cambia la vida al ciudadano común. Le cambian los créditos con los que compra un departamento, con el que compra un auto, etcétera. Correcto. Enseguida ya está Luis Majul en el estudio, por supuesto. Entrevista con el presidente Javier Milei en La Cornisa, en instantes. Ahora, es importante escuchar al presidente a esta altura porque imagino que hará un balance y empieza una nueva etapa, ¿no? Su segunda etapa, digamos, de gobierno. Sí, primero porque es un reportaje de Majul que suelen ser reportajes que van al fondo de los temas. El presidente es un hombre que se presta a los reportajes con mucha
cordialidad, pero al mismo tiempo con mucha firmeza. Así que bueno, todos los que nos interesa lo que va a seguir pasando, vamos a ver este reportaje. ¿Qué imaginás de esta segunda etapa del gobierno de Milei? Muchos dicen, ya bajó el tono, el presidente incluso, más política, más acuerdos, Santilli trabajando con los gobernadores. A veces parece que eso no termina de alcanzar, se habla mucho de los ATN. Vos tenés mucha experiencia y tuviste en ese acuerdo con los gobernadores mucha experiencia. Yo fui ministro del Interior también. Es muy difícil discutir con los gobernadores. Ya lo conté acá, una vieja frase que me dijo Menem cuando asumí. A los gobernadores les cobramos al contado y le pagamos en cuota. Él sabía, venía de ahí, lo difícil que es discutir con los gobernadores. Santilli está haciendo un gran trabajo, el jefe de gabinete Adorni también. Mira, el 2026 va a ser un gran año para la Argentina y va a ser un gran año para el gobierno de Milei. El 2027 ya va a ser un año electoral, así que hay que tomar todas las decisiones el año que viene. Sacar estas leyes de segunda generación y bajar, insisto, el riesgo país. Esto es un tema clave, que la gente cree que el riesgo país es algo que hablamos en la televisión y que a él no le afecta. Un riesgo país de menos de 400 puntos básicos le cambia la vida a todo el mundo. Y además, una política como la que está llevando Milei con estas normas que se van a aprobar implica inversión. Si hay inversión, hay más empresas. Si hay más empresas, hay mejor empleo y mejor salario. Carlos, ¿cómo resumirías lo que fue el 2025 para el gobierno de Javier Milei, que además coincide con lo que fue su segundo año de gobierno, ¿no? La mitad, justo. Bueno, fue el año más difícil porque se dieron cuenta los opositores que Milei iba a ganar en octubre e hicieron todo lo posible por inventar leyes absurdas que rompieran el equilibrio fiscal. Pese a lo cual, como lo adelanté acá con ustedes dos, ganó por más de 10 puntos de ventaja Javier Milei porque la gente no se come los versos. Y yo creo que Milei encontró una gran frase que era: la libertad avanza o Argentina retrocede. Y esto es lo que